Retinosis pigmentaria GT y retinosis pigmentaria Paraguay presentan el programa Preguntando a los expertos. Invita Retina Iberoamérica. Bienvenidos a otro programa de Preguntando a los expertos, un programa preparado muy especialmente para todas las personas que nos están escuchando y viendo en sus hogares. Una actividad preparada y organizada por Retinosis Pigmentaria GT y Retinosis Pigmentaria Paraguay, una actividad a la cual invita también Retina Iberoamérica. Y el día de hoy estamos muy contentos de que nos está acompañando un experto especial, ¿verdad? Vamos a leer un poco del currículum de él y también les voy a comentar cuál es el nombre del doctor al finalizar su currículum. Él estudió medicina general en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tiene una especialidad de oftalmología en el Centro Nacional de Oftalmología de Nicaragua. Tiene una subespecialidad en glaucoma en la Unidad Nacional de Oftalmología de Guatemala y es miembro de la Asociación Panamericana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Centroamericana del Caribe de Glaucoma. Él es el doctor Orlando José González Picado. Él reside en Guatemala, para ser más específicos, en el departamento de Baja Verapaz, municipio de Salamá, de donde yo también soy oriunda, así que me da mucho gusto, doctor, presentarlo. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está Vivian? Muy Me bien, encanta, gracias. me encanta estar en esta plática porque así las personas tienen un mayor conocimiento y sobre una enfermedad importante, pero que es menospreciada por los sistemas de salud de toda Latinoamérica al no considerarla una enfermedad eh, muy importante. Eso es uno de los factores que afecta a la evolución de esta enfermedad en las personas. Claro, y el doctor, como es especialista en glaucoma, el día de hoy pues nos va a hablar sobre este tema. La dinámica sigue siendo la misma que en los programas anteriores para las personas que ya nos conocen. Nosotros colocamos el tema y el experto que va a realizar esta charla, esta entrevista, y pues las personas colocan en el chat sus dudas, ¿verdad? Nos mandan a nuestras redes sociales de Retina Iberoamérica, Retinosis Pigmentaria GT y Retinosis Pigmentaria Paraguay sus dudas y nosotros las trasladamos. Y al finalizar, pues hay una opción para las personas que están conectadas en el Zoom a que puedan realizar sus preguntas, ya sea por el chat o también a viva voz. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es el glaucoma, doctor? Bueno, el glaucoma es una enfermedad degenerativa que afecta al nervio óptico, que es una enfermedad irreversible, de lenta progresión y que produce finalmente ceguera. Eh, Más o menos, eh, a pesar de que los datos no son totalmente exactos, se considera que a nivel mundial hay entre el 1,5 y el 2% de la población mundial puede tener glaucoma. Entonces estamos hablando de más de 100 millones de personas en el mundo. Sin embargo, es una patología que no es diagnosticada realmente por múltiples motivos. Eh, Entre los motivos está de que es una enfermedad que es asintomática, no produce síntomas y entonces la mayor parte de pacientes que son captados y diagnosticados como glaucoma fue porque llegaron a una consulta médica de oftalmólogo por otra patología. Entonces, prácticamente debe haber un subregistro a nivel mundial de esta enfermedad. ¿Y cuáles pueden ser las causas de la enfermedad del glaucoma, doctor? Mire, entre las principales causas, bueno, todas las personas podemos desarrollar glaucoma. Entre las principales causas está la edad. Entre más mayor edad tenga uno, puede presentar la enfermedad y aumenta con respecto a la década de la vida. O sea, a los 40 podemos tener glaucoma, pero a los 50 con mucha mayor incidencia, a los 70, a los 80. Entonces, en la medida de cada década de la vida puede iniciar la enfermedad. Otra de las causas es la herencia familiar. O sea, hay gente que genéticamente presenta la enfermedad como un rasgo dominante o un rasgo recesivo
en su herencia y por lo tanto hay familias enteras con pacientes con esta enfermedad y esos serían las principales causas en las que los podría, y algunas enfermedades concomitantes que tienen a los pacientes. Por ejemplo, gente que tiene problemas vasculares, entre ellos los que tienen enfermedades como la migraña, eh, la apnea del sueño, que es una patología que es bastante frecuente. Las personas que roncan y que en determinado momento de la noche quedan sin poder respirar. Esa es una de las causas. La hipotensión, la hipertensión arterial, la diabetes, esas enfermedades son relacionadas con los pacientes que tienen glaucoma. Usted nos habló de diferentes tipos de glaucoma. ¿Nos podría decir cuáles son esos tipos de glaucoma? Mire, hay varios tipos de clasificaciones, porque hay glaucomas del desarrollo, eh, de nacimiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen glaucoma al nacer, que son los glaucomas congénitos. No son muy frecuentes, porque más o menos la estadística dice que 1 de cada 50.000 nacimientos puede tener un niño que tenga glaucoma congénito. Hay glaucomas que se presentan en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, son muy pocos, pero generalmente los glaucomas que son más abundantes son los glaucomas adquiridos, que son los glaucomas que se subdividen en glaucoma de ángulo primario, de ángulo abierto, y hay otra clasificación que tiene que ver si son primarios o secundarios a alguna enfermedad. Por ejemplo, hay glaucomas secundarios a trauma, glaucomas secundarios a enfermedades inflamatorias del ojo, glaucomas secundarios a, a, a uso de gotas. Es bastante frecuente en nuestro medio. O sea, pacientes que van a la farmacia, tienen el ojo rojo, la farmacia no tiene ningún tipo de restricción y le da una sustancia que se llaman esteroides o corticosteroides, y esos esteroides producen una sensación de bienestar. Si uno tiene el ojo rojo y está inflamado el ojo, entonces la persona al colocarse la gota siente un beneficio extremo. Entonces, como no hay restricción para la compra de esas drogas, los pacientes van a la farmacia y comienzan a usar y a usar la medicina, y esa es una de las principales causas de glaucoma secundario, a uso de esteroides. Ah, mire qué interesante. Siempre en todo medicamento se dice, ¿verdad?, que uno no puede automedicarse y que las recetas o las soluciones que nos presenta el internet o los vecinos o las demás personas no son las mismas para todos y que debemos ser precavidos, ¿verdad? Pero es alarmante la situación, ya que podría llegar a causar una enfermedad irreversible como es el glaucoma, ¿verdad? Sí, fíjese que sí sucede y sucede frecuentemente. Generalmente los pacientes son jóvenes. Eso es lo peor, que son pacientes jóvenes, pacientes que tienen una condición que se llama terigiones, que son un crecimiento de la conjuntiva en los ojos, o personas que trabajan en el campo, o personas que trabajan en la construcción, que se les enrojece mucho el ojo y ellos se automedican, así como usted misma dice, y es uno de los glaucomas más difíciles de tratar. Muy, muy, muy difícil. Porque son resistentes a las drogas que utilizamos para el glaucoma, y generalmente siempre terminan en cirugías, y operar de glaucoma a un paciente joven es un problema. O sea, por el proceso de cicatrización que está en los jóvenes, es mejor operar a un paciente de glaucoma ya mayor, que su cicatrización estaba bastante disminuida por su edad. Sí, claro que, bueno, pues qué riesgos los que se corren, así que hago un llamado, aprovechando la oportunidad, a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando, pues a que no se automediquen. Una gotita que puede parecer o un medicamento que puede parecer inofensivo puede llegar a dañarnos en tanto, ¿verdad? Que no tengamos alguna enfermedad de la visión y se pueda adquirir por medio de esto. Y también me llamaba mucho la atención la estadística que usted nos comentaba del glaucoma congénito.
uno dentro de cada 50.000 llega a ser una enfermedad todavía más rara que la retinosis pigmentaria y las distrofias de retina, ¿verdad? Que están de 5.000 a 3.000 de 1 por 5.000 a 3.000 habitantes, ¿verdad? Sí, mire, lo que ocurre es esto. Gracias a Dios, pues no es una enfermedad muy frecuente porque normal, o sea, imagínense, son niños recién nacidos que tienen una condición que se llama buftalmo. O sea, el ojo se les mira bastante grande en su carita y pareciera más bien que la palabra lo dice buftalmo, pareciera el ojo de un buey. Es grandísimo para la correspondencia de su cara y generalmente como, o sea, eh, el nivel cultural y la educación de los pacientes hacen de que más bien cubran a los niños y no a esos niños les molesta la luz y lloran porque les duele el ojo y los familiares no detectan qué es eso. Entonces, cuando ya lo llevan a los servicios de salud, ya los niños ya tienen una edad avanzada y generalmente muchos quedan con ceguera. Y en estos casos, doctor, la primera recomendación que usted haría es llevarlo con el especialista en Cl- visión, ¿verdad? Claro, mire, lo que ocurre es esto, bueno, muchos niños nacen con parteras. Eso es una de las cosas que no podemos evitar. O sea, el nivel cultural de las personas hace de que no vayan a los servicios de salud, porque si fuesen a los servicios de salud todas las personas, lógicamente los médicos referirían a los pacientes para que se les brindara tratamiento. Como cuando sucede, me está pasando mucho últimamente que hay bastantes referencias de niños que nacen prematuros, que pueden desarrollar una condición que se llama retinopatía del prematuro, que causa ceguera también. Entonces, estos pacientes son referidos oportunamente por el simple hecho de ser prematuros, que ya nacieron en un hospital, pero toda la cantidad de niños que nacen fuera del hospital, fuera de las clínicas y con parteras, esos niños están prácticamente de palido de la referencia oportuna. Y por lo tanto, esos casos, que son bastantes, pueden desarrollar ceguera, pues definitivamente por la falta de acceso al sistema de salud. Claro, y por el desconocimiento, siento que hacen falta más programas informativos y preventivos a la población, ¿verdad? Así Eh, es. pero bueno, vamos a continuar y también quisiera que nos hable, doctor, de qué enfermedades de la retina podrían estar relacionadas con la aparición del glaucoma. Mire, generalmente hay, hay algunas enfermedades que tienen una relación directa. La retinosis pigmentaria es una, por los mecanismos que ocurren a nivel de las células ganglionares que están en las capas de fibras nerviosas a nivel de la retina. Prácticamente la fisiopatología es la misma. Es un estrés oxidativo y la liberación de sustancias químicas que producen la muerte y la apoptosis de las células que están a ese nivel. Entonces, más o menos, por eso hay gente que tiene retinosis pigmentaria y concomitantemente tienen glaucoma. Generalmente el glaucoma es de ángulo abierto. Otra de las enfermedades es la retinopatía diabética. O sea, la retinopatía diabética puede producir glaucoma, un tipo de glaucoma bien agresivo que se llama glaucoma neovascular. La diabetes es una enfermedad muy peculiar, muy particular. Eh, Nosotros nacemos con una cantidad de vasos sanguíneos desde que nacemos. Esos vasos sanguíneos viven con nosotros toda la vida, pero la diabetes produce factores que aumentan, que hacen que crezcan nuevos vasos sanguíneos. Y esos nuevos vasos sanguíneos son vasos sanguíneos débiles, que se rompen con facilidad, y eso es lo que hace que se produzca la enfermedad de neovascularización, que ese tipo de glaucoma también es refractivo al tratamiento, no mejora con tratamiento médico y generalmente termina con tratamiento quirúrgico. O sea, en esos casos, la visión se afecta por el glaucoma y por la retinopatía diabética.
Y otra enfermedad que podemos catalogar como enfermedad de la retina es la miopía maligna, la miopía que tiene una gran refracción y esa se asocia bastante al glaucoma e incluso es bastante difícil hacer el diagnóstico en esas situaciones porque el disco óptico, el nervio óptico, se mira en la gente miope excesivamente grande y muchas veces se confunde con glaucoma. Entonces, a veces eh, hay un mal diagnóstico y la enfermedad evoluciona y puede producirse la ceguera en esos casos. Ceguera de dos tipos, ceguera por el glaucoma y por la miopía alta, elevada. Claro, e imagino que todas esas otras patologías concomitantes pues complican más las enfermedades en sí, ¿verdad? Y Claro, me imagino que porque los tratamientos deben ser más complicados. los tratamientos son más complicados, más costosos. Entonces, eso hace de que, bueno, y aparte de esas enfermedades que son meramente oculares, están las enfermedades comunes de la tercera edad. Entonces, son pacientes que tienen costos exagerados, que pueden cubrir una medicina y no pueden cubrir otra. Y entonces, esos pacientes son los que tienen una evolución peor. Entiendo. ¿Cómo ve una persona con glaucoma? Mire, ese es el problema del glaucoma. Esa es la pregunta clásica. Un paciente con glaucoma mira bien, fíjese, llega el paciente a la clínica, tiene su mejor visión 20/20, 20/30, y cuando ya se le hace su chequeo a nivel usando lentes o usando otros instrumentos diagnósticos, observamos que el paciente tiene un glaucoma avanzado. Entonces, el paciente se le toma la presión intraocular, la tiene elevada, se le mira el daño a nivel del nervio óptico, pero el paciente mira bien. Entonces, ese paciente, cuando nosotros le hacemos el diagnóstico y le decimos que tiene una enfermedad que va a producirle ceguera, después el paciente no nos cree, porque el paciente dice, yo miro bien, yo no siento nada, a mí no me duele el ojo, a mí no se me pone el ojo rojo, yo vine a un chequeo o yo vine porque me ardía el ojo o porque necesitaba lentes para leer, pero en general, como es una enfermedad asintomática, el paciente mira bien. Hasta en estadios terminales, cuando ya el paciente tiene un daño del 90%, del 95%, el paciente mira como que está en un túnel oscuro. O sea, alrededor de la visión del campo visual observa oscuro y en el mero centro es donde mira totalmente bien. En la medida de que ese campo se va estrechando, se va reduciendo, entonces la persona lo va notando. Si es una persona mayor, pues lo va notando muy lentamente. Si es una persona un poco más joven o que tiene un nivel escolar más elevado, lo nota a veces cuando están manejando. O sea, cuando las personas van manejando, miran de reojo para ver si viene algún vehículo y de pronto se dan cuenta que no lo pueden ver porque tienen una disminución de su campo visual. Y entonces ahí es donde se dan cuenta y llegan. Pero en general, los pacientes no se dan cuenta que han tenido una pérdida visual importante y como solo miran con la parte central, entonces ellos consideran que tienen buena visión. Eso es en los casos de glaucoma de ángulo abierto. Por ejemplo, en los casos de glaucoma de ángulo cerrado, en esos casos sí, el paciente siente, bueno, si es de forma aguda, siente dolor en sus ojos, dolor, ojo rojo, visión borrosa, dolor de cabeza, incluso hasta a veces náuseas y vómitos de la intensidad del dolor. Y si no es la forma aguda y es una forma subaguda o crónica, miran halos de colores en las bombillas de luz en la noche.
sea, ellos miran hacia la bombilla y miran halos de colores. Entonces, en ese tipo de glaucoma sí puede haber algún síntoma, pero en los glaucomas de ángulo abierto son totalmente asintomáticos y generalmente miran bien en los estadios leves, moderados, hasta los estadios avanzados, es que ellos ya sienten alguna dificultad. ¿Qué tratamientos existen, doctor, para el glaucoma actualmente? Miren, hay varios tipos de tratamientos. Hay tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Generalmente, de un inicio, el tratamiento es meramente médico, por muchos motivos. Eh, es médico, ese médico puede ser por medio de láser o por medio de gotas. Eh, y se hace principalmente de acuerdo al estadio en que encontremos al paciente. Por ejemplo, si encontramos al paciente en estadios leves y moderados, definitivamente el tratamiento es médico porque las medicinas lo que hacen es disminuir la presión intraocular, que es el factor que podemos controlar. O sea, es el único factor que podemos controlar. En el glaucoma es lo único en lo que podemos incidir. Entonces, eso es lo que se hace. Si el paciente está en estadios avanzados y no mejora la presión intraocular con gotas, entonces pasamos al tratamiento quirúrgico. Como le decía, la gente joven tiene más dificultad a responder a un tratamiento quirúrgico, la gente mayor responde mucho mejor a un tratamiento quirúrgico. Y hay sus pros y sus contras con respecto a los tratamientos médicos. Por ejemplo, en el tratamiento médico, eh, esta enfermedad le da a personas de la tercera edad que tienen condiciones socioeconómicas difíciles, no tienen apoyo de la familia, son de bajos ingresos, eh, están en asilos, se les olvida la medicación, les cuesta llegar a donde les van a hacer los exámenes. Entonces, todos esos factores inciden con la adherencia al tratamiento. Y hay estadísticas en las cuales dicen que el 75% de los pacientes diagnosticados con glaucoma y dándoles su tratamiento médico abandonan el tratamiento por estas causas, por falta de adherencia, por falta de medicación. Otros eh, sienten los efectos secundarios de las medicinas, porque todas las medicinas, las que sean, dan reacciones adversas. Entonces, alguna gente se queja de que le arde, de que, de que le da síntomas sistémicos, ¿no? Y por eso abandonan el tratamiento. Y otros son pacientes que el costo de estas medicinas es bastante elevado. No, los sistemas de salud muchas veces no cubren este tipo de fármacos porque consideran que no es un problema primordial a la salud pública, porque lógicamente no hay estadísticas fidedignas. O sea, las estadísticas que tenemos son las de la gente diagnosticada, pero hay montones de gente. Dicen que en los países desarrollados, el 50% de los pacientes eh, que llegaron a una consulta tenían glaucoma y no lo sabían. Y en los países subdesarrollados, eso prácticamente llega al 75%. Los pacientes desconocen su situación como que si presentan o no presentan glaucoma. Claro, y hablando de los países subdesarrollados, también, pues muchas personas cuando llegan a hacerse un chequeo oftalmológico, entre comillas, em, lo que llegan es a una óptica, a que les Es hagan que un examen de refracción visual y ahí no abarca ninguno de los exámenes que usted nos está comentando. sí, lo que ocurre es esto. El problema es la cantidad de oftalmólogos por país. O sea, los países tienen poca cantidad de oftalmólogos y la mayor cantidad de oftalmólogos normalmente siempre están en las ciudades principales.
en la capital, en la primera ciudad después de la capital, y en departamentos alejados del centro no hay oftalmólogo, solo hay ópticas. Entonces los pacientes creen que porque les hicieron un examen solamente de la visión y el uso de lentes, ellos consideran que ellos están bien. Y como les digo, de que estos pacientes miran bien, entonces si miran un poco, tienen una deficiencia y les ponen lentes y miran mejor, entonces ellos no sienten que tienen ningún problema. Entonces es un problema de educación y de políticas nacionales de salud. Sí. ¿Y cuál es el pronóstico, doctor, del glaucoma, de los diferentes tipos de glaucoma que usted nos ha hablado? Mire, el objetivo principal del glaucoma es detener el avance de la enfermedad o enlentecerlo. O sea, eso es lo que se quiere con el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. O sea, la enfermedad tiene una historia natural, una historia natural. ¿Qué significa que tiene una historia natural? Pues que la enfermedad, cuando aparece en nuestro organismo, ella va a producir, si no intervenimos en nada, ceguera. O sea, eso sí es. Y eso es lo que me sucede frecuentemente. Llega un paciente de 50, 60 años, no miro, doctor, y lo primero que no miro bien, miro muy poco, y lo que uno mira es que ya tiene un daño del 99% de su nervio óptico y tiene presiones elevadas, 40, 50. Ese paciente probablemente, si hubiera llegado a los 40 años y hubiera sido diagnosticado a esa edad, no le hubiera producido ese daño excesivo que tiene. Entonces, el tratamiento del glaucoma, el objetivo principal es disminuir su presión intraocular para que no haya afectación del campo visual y enlentecer la enfermedad. Entonces, eso es lo primordial. Entonces, en base a eso, así es el pronóstico de la enfermedad. Si ya llegamos a, por ejemplo, en los glaucomas secundarios, como el de los esteroides, el pronóstico no es bueno, es un pronóstico bastante mal, porque tiene que estar relacionado con la edad. O sea, tiene un daño severo del nervio óptico, tiene presiones elevadas y son jóvenes. Entonces, estoy hablando de jóvenes entre los 20 y los 30 años. Entonces, no es lo mismo que una persona tenga 70, 80 años y tenga glaucoma a que tenga 20, 30 años. Entonces, el pronóstico, eh, lo que queremos es, con el tratamiento, es evitar la ceguera o enlentecerla. Ese es el tratamiento. Entonces, en base a eso, generalmente, eh, hay muchos factores que impiden que logremos nuestro objetivo. Entonces, no solamente depende de la institución, depende del ambiente, depende del paciente, como ya le estaba explicando. Entonces, el pronóstico, imagínense, hay pacientes que les dicen, tiene glaucoma, e inmediatamente tienen lo que tiene cualquier paciente cuando le diagnostican una enfermedad crónica. Lo niega, primero lo niega, entran en negación y dicen, no, no, yo no tengo glaucoma, yo no tengo nada. Después se enojan, les da ira, porque sienten, psicológicamente se sienten que, o sea, si uno les dice, te vas a quedar ciego, te puedes quedar ciego, sienten ira. Después entran en depresión y después entran en aceptación. Entonces, a veces hay pacientes que llegan, se van, no llevan la medicina y cuando regresan a los 2 años, 3 años, de que ya ahí ya están, ya les pasó el enojo, la negación y todo, y entonces comienzan a hacer su tratamiento. Entonces, el pronóstico varía de cada caso. Cada caso es individual, totalmente individual. Entonces, lo importante es la adherencia del tratamiento de parte del paciente. O sea, y cuando hablo de adherencia, es de todos lados. Por ejemplo, hay estudios en los que dicen de que cuando un médico general o un especialista prescribe gotas oftálmicas,
solo el 20% de esos médicos le enseñó al paciente a colocarse su gota. Solo el 20%. Entonces, o sea, a veces le damos la gota al paciente y el paciente no sabe cómo aplicarse. Entonces la desperdicia, le cae fuera del ojo, se contamina el frasco. O sea, hay que enseñarle al paciente, hay que educar al paciente para que se pueda adherir al tratamiento y por lo tanto pueda cumplir su tratamiento. Y entonces en eso también tiene que ver el pronóstico de la enfermedad. Igual cuando ya estamos en el tratamiento quirúrgico, eh, son importantes las citas subsecuentes al tratamiento quirúrgico. En algunos casos hacemos tratamiento quirúrgico y continuamos con gotas porque la enfermedad ya está bastante avanzada. Entonces hay un sinnúmero de situaciones eh, por todos lados, de parte del personal, de parte del ambiente, del paciente, sus condiciones socioeconómicas. Y uno de los factores más importantes es el costo de las medicinas. Es totalmente significativo. Entonces, por lo menos donde yo trabajo, yo trato, o sea, yo he hablado con las empresas que venden las medicinas y trato de conseguirles eh, gotas que sean muestras, pero las muestras de esas medicinas no son como las muestras médicas porque traen una o dos gotitas, sino que son frascos que traen completo el tratamiento, pero son muestras. Y entonces eso ayuda a los pacientes a que puedan utilizarlas. O sea, porque ya no compran la medicina cada mes, sino que tal vez tienen que comprarla cada 2 meses. Y eso les ayuda significativamente para el cumplimiento porque definitivamente, si no se adhieren al tratamiento por varias razones, definitivamente el paciente va a llegar a la ceguera. Y usted nos platicaba ahora, de hecho desde la pregunta anterior quería tocarle el tema, pero usted nos platicaba ahora y aprovecho sobre su trabajo, ¿verdad? Desde mi conocimiento que trabaja también acá en una institución donde ayudan a las personas con bajos recursos, ¿nos podría contar un poquito? Sí, lo que pasa es de que o sea, trabajo en un ONG que está adscrito al Club de Leones. Entonces, el Club de Leones tiene un mandato a nivel mundial en preservar la visión de los pacientes. En un inicio, es un movimiento que nació en los Estados Unidos y en un inicio se enfocaron con el tratamiento de las cataratas, porque a diferencia del glaucoma, la catarata es la primera causa de ceguera reversible, ¿ya? Entonces, mucha gente se queda ciega, pero de forma reversible y a través de una cirugía de catarata, pues el paciente puede volver a ver y ser productivo para el país y para su familia. Mientras que en el glaucoma, pues lógicamente ocurre lo contrario. Es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. La primera es la retinopatía diabética. Y la diabetes tiene una alta prevalencia, principalmente en bastantes países de Latinoamérica. Eh, lógicamente, por nuestra dieta, por nuestros rasgos étnicos. Entonces, somos una sociedad en la cual tenemos bastante diabetes. Entonces, eh, en la institución donde trabajo, pues tengo muchos años de trabajar ahí, ayudando a las personas. Pues, o sea, de esa forma, por lo menos de glaucoma, esa es mi forma de apoyar a los pacientes, consiguiéndoles un trato preferencial. Porque si se van a la farmacia, lógicamente, solo les van a entregar un frasco y van a tenerlo que comprar mensual. O sea, el costo que es un costo bastante elevado para la población. Exactamente. Y para las personas de Guatemala que nos estén sintonizando, que nos estén escuchando, pues quiero aprovechar este momento para decirles de que hay lugares donde con un costo más bajo ustedes se pueden hacer un buen examen con un oftalmólogo, donde pueden tener medicamentos más accesibles y tratamientos quirúrgicos y médicos más accesibles, como lo es el Club de Leones, ¿verdad? Acá en Baja Verapaz, en Salamá, está el Hospital de Ojos del Club de Leones.
que es donde trabaja nuestro experto invitado del día de hoy. Y pues la recomendación es, deben hacerse sus exámenes oftalmológicos con un profesional y si son personas de escasos recursos, pues hay instituciones que pueden apoyarlos en este sentido. Así es. Bueno, vamos a continuar. Quisiera, doctor, que nos dijera algunos factores protectores de los cuales podamos tomar en cuenta para cuidar la visión y evitar la aparición del glaucoma en los casos donde sí es prevenible, ¿verdad? Mire, con respecto a la prevención del glaucoma, eh, como tal, o sea, la idea es hacerse el examen para darnos cuenta si podemos tener o no la enfermedad. Eso es lo principal. Ahora, cuando ya uno tiene, bueno, en forma general, para protegerse sus ojos, uno tiene que utilizar frutas y verduras que tienen bastantes antioxidantes naturales, a comer carnes blancas, em, pero cuando ya evitar fumar, el fumar es una actividad que daña muchos órganos y daña significativamente el ojo, porque la nicotina produce una vasoconstricción y esa vasoconstricción afecta a la circulación de la cabeza del nervio óptico y por lo tanto puede destruir las fibras que están ahí y si tiene glaucoma, a aumentar el glaucoma y si no lo tiene, pues poderlo predisponer, limitar el uso del café. O sea, muchas personas toman café de forma bastante abundante. O sea, una taza de café normalmente puede aumentar de 2 a 3 milímetros de mercurio la presión intraocular. Eso en un paciente con glaucoma es bastante significativo. Imagínense que se toma 8 tazas al día. Entonces, esa persona puede estarle subiendo la presión a su ojo y al aumentar la presión se puede dañar el ojo. Y otra actividad que sucede frecuentemente es en la gente que hace deporte y tiene sed y acaba de entrenar o va a empezar a entrenar. Tomar 1 litro de agua de una sola vez puede aumentar hasta 6 milímetros de mercurio la presión intraocular. Entonces, alguien que tiene glaucoma y el valor normal de la presión es, digamos, de 10 a 21 y esa persona tiene 20 y tiene glaucoma porque está controlado con su medicina, puede subir fácilmente a 26 en con un solo litro de agua. Entonces, eso, al subir las presiones intraoculares, hace que se dañe más fácilmente el nervio del ojo y, por lo tanto, puede eso afectar el campo visual y producir ceguera. Qué interesante y pensar que la Mucha mayoría gente de lo personas hace, tomamos mucha agua gente pura, ¿verdad? va Y sin agua pura medir y de un cuánto. solo, sí, sin medir Sí. cuánto, se toman de un solo 1 litro y eso sube la presión. Es algo totalmente demostrado. Y es demostrado porque nosotros lo hacemos. O sea, hay un examen eh, que se llama prueba de agua. O sea, cuando sospechamos glaucoma, nosotros lo hacemos porque lo estamos, o sea, como una sospecha. Provocamos que se suba la presión del ojo para así confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, lo vivimos, lo vemos. Si un paciente lo tenemos como una sospecha de glaucoma, una de esas pruebas es necesaria hacer y hay otra prueba que es una prueba de oscuridad. O sea, ponemos al paciente que esté en un lugar oscuro y después le tomamos la presión. Y si hay cambios de presión estando en un lugar donde está la luz y hay una diferencia de al estar en un lado, en una habitación oscura, eso también nos confirma el diagnóstico. Entonces, hay varias pruebas que se pueden hacer. Ah, ya. ¿Y qué otros factores de riesgos podemos encontrar para desarrollar glaucoma? Entre otros de los factores está la etnia. O sea, las personas afrodescendientes son bien propensas a tener glaucoma. O sea, una persona afrodescendiente tiene una alta incidencia de glaucoma por eso.
El glaucoma es bien frecuente en la población caribeña, en la población que está en la costa del Atlántico. Tienen bastante glaucoma. Aquí en Centroamérica, en Belice, en las islas, en República Dominicana, en Puerto Rico, todas esas islas tienen una alta incidencia de glaucoma. La gente latina también tiene otra alta incidencia y es bastante notorio porque, por ejemplo, la gente latina que vive en los Estados Unidos tiene mucha mayor probabilidad de desarrollar glaucoma que la gente norteamericana. Y eso, ellos tienen estudios y son estudios donde se observa que la gente latina que vive allá es la que desarrolla más rápidamente el glaucoma. Y la gente asiática, la gente asiática tiene, eh, al tener ojos más pequeños, tienen más probabilidad de desarrollar glaucoma. Otro de los factores es, hay una condición que se llama hipermetropía, que es un defecto refractivo. Esa condición, que es lo contrario a la miopía es la dificultad para ver de lejos, la hipermetropía, la dificultad para ver de cerca. Entonces, esas personas que tienen hipermetropía son pacientes potencialmente a presentar glaucoma, principalmente el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Y qué factores de riesgo existen que cronifican ya la enfermedad, cuando ya la padece la persona? Mire, el factor de riesgo que hay que atacar es la fluctuación. O sea, el paciente ya está diagnosticado, ya tiene su tratamiento. O sea, le hacemos evaluaciones periódicamente y entre esas evaluaciones está la toma de la presión intraocular y los exámenes diagnósticos de seguimiento. Entonces, muchas veces, a pesar de que el paciente está cumpliendo su tratamiento, observamos de que tiene fluctuaciones. O sea, sucede como sucede con la presión arterial del cuerpo. O sea, el paciente es hipertenso, se le da tratamiento y ese tratamiento aparentemente tendría que mantener la presión estable en las 24 horas, pero hay momentos en los que se dispara la presión. Lo mismo sucede en el ojo. Como los pacientes llegan a las consultas en la mañana, en la tarde, a veces estos pacientes tienen subidas de presión en la noche y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que enviar una serie de exámenes para mirar si está evolucionando, si está disminuyendo su campo visual y eso nos dice de que hay fluctuaciones. Entonces, esas fluctuaciones son las que se tienen que atacar, porque si los pacientes presentan eso y nosotros creemos que están controlados, pues lógicamente va a producirse el daño y van a caer en ceguera. Entonces, eso es una de las cosas que los pacientes, los médicos que miramos pacientes con glaucoma tenemos que tomar bastante en consideración. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Usted me Sí, enseñó cuénteme. a mí cuando llegué a la consulta cómo debo aplicarme las gotas. ¿Usted nos Ujú. podría describir cómo aplicarnos las gotas a todos los pacientes que tenemos que usar gotas lubricantes o de algún medicamento para nuestra visión? Ok, lo primero, lavarse las manos con agua y jabón. Es importante. Hay que comenzar por ahí. Segundo, cualquier colirio, a menos de que el médico les diga lo contrario, no se agita, porque cuando se agita, hace burbujas, ¿ya? Hay unos frascos que llevan esteroides que sí se tienen que agitar porque tienen un componente líquido y un soluto, que es como el plan que deja la vena mocha. Entonces, para que haga efecto, tenemos que agitarlo. Entonces, si les dicen agítenlo, hay que agitarlo. Si no les dicen que lo agiten, no tienen que hacer esto. Moverlo sin hacer esto, sin sacudirlo, solo moverlo, para que la medicina que está adentro se vuelva toda uniforme. Después se abre el frasco y con el ojo, con la mano no dominante, o sea, por ejemplo, si soy derecho, agarro el frasco con la derecha y con mi mano izquierda
deprimo el párpado y me aplico el colirio. El frasco tiene que estar entre 2 y 5 centímetros del ojo, porque si nosotros pegamos el frasco al ojo, hay dos problemas. Uno, que los colirios, que la punta del frasco toque las pestañas y se contamine. Y otro problema, que ya he tenido pacientes así, que se puya en el ojo con la punta del frasco. Lo acercan demasiado y se lastiman la córnea. Y tocar la córnea con un objeto sin haber utilizado anestesia, pues duele, es muy doloroso porque la córnea es un órgano que tiene bastantes nervios y duele. Después de eso, hay que cerrar el ojo, bueno, hay que presionar gentilmente el frasco por dos motivos. Uno, que si lo presionamos fuerte nos sale un chorro de medicina y ya prácticamente gastamos nuestro dinero y las medicinas están caras. Y lo segundo es que es suficiente con una sola gota, porque si caen dos gotas, la segunda gota que cae limpia la primera y al haber lágrimas ahí no hace el efecto terapéutico que tiene que hacer. Una sola gota es suficiente. Después se cierra el ojo por un minuto y el exceso de medicina se tiene que limpiar de la piel, porque hay algunas medicinas que caen a la piel y dan reacciones alérgicas o producen pigmentación. O sea, se oscurece el área donde cae la medicina. Y entonces de pronto la gente dice, tengo ojeras. No, no tienen ojeras. Es que se echan gotas y las gotas le está pigmentando la piel, porque no se secan. Entonces, en algunos casos, cuando tienen enfermedades sistémicas, eh, por ejemplo, hipertensión o algo, alguna enfermedad crónica, es mejor ocluir el punto lagrimal. Se cierra el ojo y se toma donde está el lagrimal y se hace una presión por unos 2 minutos y eso va a hacer que la medicina solo permanezca en el ojo y no llegue al resto del cuerpo. Entonces, esa es la idea de utilizar los frascos para que duren mucho más. Muchas gracias, doctor. Y en el caso de tener el medicamento en gel, En caso de ser el medicamento en gel, es mucho más fácil, o sea, son los mismos pasos, pero es mucho más manejable porque el gel permanece, eh, o sea, si usted agarra el gel en la mano, tiene el tubito unos 3 minutos, 2 minutos en su mano, el gel se vuelve líquido por el calor, ¿ya? Entonces, tiene que usarlo sin que permanezca mucho tiempo en su mano para que se mantenga más. La idea del gel es que tenga más adhesión al ojo, o sea, que permanezca más tiempo. Por eso es que el gel, los lubricantes en gel, eso es lo que hacen, se adhieren más al ojo. Los colirios caen en el ojo, se mezclan con las lágrimas y se van a la vía lagrimal. Por eso cuando ustedes echan colirios, al minuto, a los 2 minutos, ustedes sienten amarga la garganta, porque la medicina generalmente produce ese sabor metálico, amargo. Entonces, cae en el ojo, una parte se absorbe ahí en el ojo y la mayor parte se va al sistema lagrimal. Entonces, en el gel no, en el gel se adhiere un poco más a las células del ojo. muy bien, muchas gracias, doctor. Otra duda más, abusando de su tiempo. Puedo, sí. Em, Quisiera preguntarle también con respecto a las gotas. Tienen una fecha de caducidad, pero he escuchado de que cuando empiezo a usarlas, o sea, aunque no haya llegado la fecha de caducidad, si yo la empecé a usar el día de hoy, tiene cierta fecha para terminarla de usar, si no vencen. ¿Esto es un mito o es una realidad? Lo que ocurre es esto. Eh, Todo depende del tipo de frasco. Por ejemplo, estos frascos que tienen esa puntita, si yo le doy vuelta sin presionar, la gota cae. ¿Por qué? Porque estos frascos, que son los frascos convencionales,
son frascos que no tienen un sistema valvular. O sea, la puntita donde está el frasco y lo que está dentro del frasco, hay una vía directa. Entonces, esta medicina, lo ideal es que se abra, se aplique el tiempo que se tiene que aplicar y descartarse. ¿Por qué? Porque eh, adentro, hay un contacto entre el ambiente y la gota. La gota tiene algo que se llama preservante. Ese preservante es lo que hace que la gota no se infecte, que no le dé una infección bacteriana, viral o lo que sea. Pero lo que ocurre es que este frasco, después de 30 días, ya es un frasco que no es funcional. O sea, la gente se echa 10 días y lo guarda. Y dice, es que no ha vencido porque vence en el 2025. Pero ya este frasco abierto tiene mayor riesgo de que se infecte. Ahora, existen estos otros frascos. Es diferente, no tiene una puntita. Este tipo de frasco, igual, no se cae. Si yo lo hago así, tengo que presionarlo para que salga la. Entonces, estos otros frascos son medicinas que tienen un sistema valvular, o sea, no hay comunicación directa entre el líquido y la punta. Y entonces, estos frascos o sea, no tienen preservante, pero no hay contacto entre el exterior y la gota, directo, pues. Entonces, estos frascos se pueden utilizar un poco más del mes, aunque el prospecto dice que se descarte al mes, se pueden usar, o sea, la idea de abrir un frasco es aplicárselo todo. Si es un lubricante, se tiene que aplicar todo. Si es una medicina para glaucoma, se tiene que aplicar todo, hasta que no vaya nada. O sea, no podemos guardar y decir, se lo voy a dar a otra persona, o si me vuelve a dar la enfermedad otro día me lo he hecho. O sea, es un poco más riesgoso. Entonces es mejor descartar. Gracias, doctor. Doctor, si nos pudiera dar un mensaje sobre el glaucoma para toda la población. Ok. El glaucoma es una enfermedad peligrosa, es una enfermedad eh, que hay que ponerle mucha atención porque prácticamente la visión es uno de los órganos más importantes que tenemos. Si se hace un tratamiento o se detecta de forma precoz, tiene una buena evolución y por lo tanto invito a todas las personas que se hagan un chequeo anual, normal, todas las personas mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad no tiene síntomas. Si una enfermedad tiene síntomas, los pacientes llegan consultando el síntoma o el problema que tienen. Pero al no tener ningún síntoma, eso hace que la enfermedad sea peligrosa. Si ustedes hacen un chequeo temprano y van a desarrollar esa enfermedad o desarrollan esa enfermedad, lo más probable es que no tengan consecuencias irreversibles para su visión y puedan sobrellevar su vida de forma normal, sin ningún impedimento. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, a las personas que se conectaron, a todos los que participaron. Le damos la despedida al doctor. Fue un honor para nosotros tenerlo acá. Bueno, nada más que agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Gracias, Vivian, por moderar una vez más la reunión. Al doctor, la verdad que aprendimos muchísimo, muchas dudas aclaradas, conocimos un poquito más de lo que es glaucoma. Y bueno, invitarlos a todos que nos sigan en las redes y que ya muy pronto también vamos a estar subiendo esta grabación para que puedan escuchar y puedan compartir. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Ok, a la orden.